Permítame que se ponga mi nombre. Tampoco. Entonces,
¿Profesor me escucha? Buenas tardes. Sí me escucha, ¿no? Sí, buenas tardes. ¿Me escuchas tú también? Sí. Muy bien. Esperemos unos 3 minutos, ¿te parece? A ver si alguien más ingresa. Profesor, Dime. ya que estamos hablando de figuras geométricas, ¿se podría, digamos, sumar figuras geométricas, se podrían sumar? Sumar ¿O no? figuras geométricas. ¿En qué O hacer sentido? operaciones. Ah, hay un tema que se llama productos notables. No sé si Sí. les han enseñado el año pasado. Hay un teorema que se llama binomio al cuadrado. No Ya. sé si les han enseñado que es a más b y todo eso elevado al cuadrado. Sí, 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 sí. Es igual a cuadrado del primero más el doble del cuadrado más el doble de primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Es decir, Ay, a más b, todo eso al cuadrado es igual a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado, ¿no? ya. Eso nos han enseñado, bueno, según pongo que se han enseñado en tercero de secundaria. Entonces, al tener ese producto, es en realidad, se llama binomio al cuadrado porque se deriva de un cuadrado, de un, mejor dicho, de un cuadrilátero. Por ejemplo, si yo digo, un, un rectángulo va a tener largo que va a ser X y ancho que va a ser Y, ¿no? Ya. Ya, entonces, si yo digo el área, ¿cuánto sería? Ah, saco el área, la forma del área y ¿Cómo es el área? Si el largo es X y el ancho es Y, ¿cuánto sería el área? largo por ancho. O sea, X por Y, ¿sí o no? Ah, ya, ya, ya. Entonces, si yo te digo X al cuadrado, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A un rectángulo o a un cuadrado? Un cuadrado. Un cuadrado, ¿verdad? Porque es lado por lado y lado por lado es lado al cuadrado. Entonces, ¿esa fórmula tiene un dibujo? Sí, claro. Es a al cuadrado. A al cuadrado es un cuadrado. Entonces ahí vas a dibujar un cuadrado. Más 2xy. ¿Pero xy qué era? Un triángulo. No, un rectángulo, Rectángulo, ¿verdad? rectángulo, rectángulo. Entonces, pero dice 2. Entonces, ¿cuántos rectángulos van a ser? Dos rectángulos. Dos rectángulos. Más y al cuadrado. Es otro cuadrado, pero un poquito más grandecito. ¿Me dejo entender? O sea, va a ser un cuadrado pequeño más dos rectángulos más un cuadrado Más un grande. cuadrado. A ver, si yo le digo dos triángulos más un rectángulo, más un rectángulo, más un rectángulo y menos tres cuadrados. Ya, pues ahí tendrías que tú aplicar áreas. ¿A triángulos qué es? Base por altura. En este caso, pongamos que base es X y altura es Y. Sería base por altura entre 2, X por Y entre 2. Como me está diciendo que son tres triángulos, sería 3X por Y entre 2. Ya, más dos cuadrados, Ya, pues 2X cuadrado más un rectángulo. más XY. Ah, o sea que la operación con figuras geométricas es igual a sus áreas, ¿no? Exacto. Eso ya viene a relacionarse con productos notables, que también yo toco también este tema con los chicos de cuarto, bueno, de manera presencial, pero en la programación todavía no está. Pero bueno, No, pero esperemos. en la presencial, ¿qué tema tocaba usted en cuarto? En la presencial, aparte de eso. Ecuaciones, sistema de ecuaciones, lo que ya hemos hecho, productos notables, cocientes notables, eh, funciones cuadráticas, lineales, logaritmos, ¿no?
Esos temas para mí eran los fuertecitos, que me demoraba un poquito más porque sé que Por los logaritmos, por ejemplo, decían logaritmo en base 10 de 3 de 9, ¿no? por ejemplo, te dicen logaritmo, eh, a ver, pongamos, desde, a ver, De 20. logaritmo de 100 en base 10, ¿cuánto es? 10. No, porque te estoy diciendo cuánto le tengo que elevar al 10 para que se haga 100. Ah, cuadrado. 2, ¿verdad? De nuevo, logaritmo de 1000 en base 10. 3. 3. ¿Ya ves? Entonces, el logaritmo lo que te está preguntando en pocas palabras es ¿cuál es el exponente? ¿Cuál es el exponente que tú necesitas elevar para que se dé ese número? Ah, eso tiene que ver con notación científica, ¿no? También, notación científica también. Notación científica no lo hago mucho en cuarto, más lo hago en quinto porque en quinto llevan un CT, pero enfocado a física. Y física sí se requiere un poco más de números. Eso sí se requiere un poquito más porque se tiene que derivar exponentes, se tiene que hacer también aplicación Por de... ejemplo, hay un chiste que han sacado que dice, según el volumen y la masa de la materia, y según la cantidad, calcular la edad de la persona, dicen, ¿no? Ya, eso de peso y masa te tendría que ver mucho con las leyes de Newton y de la gravedad, porque en la gravedad, pues ahí nos dan un determinado peso, pues, ¿no? Tú sabes que la gravedad es 9,8 en la Sí, en Tierra. la Tierra, Es diferente decir la gravedad acá en la Tierra que en la Luna es menos densa. menor. Claro, todo eso. Es interesante porque ahí se aplica bastante lo que es eh, la, Matemática. la matemática y todo lo que es lo que estamos aprendiendo que es notación científica. Bien, parece que nadie más va a entrar, así que vamos una vez a estudiar un poco más de este El tema que es tetraedro. importante, que es el tetaedro, ¿verdad? Y es algo que ya hemos estudiado antes, o sea, si ustedes hicieran memoria, es algo que ya se trabajó, ¿no? Mm, Entonces, la sesión seguimos haciendo, ya no vamos a elaborar un cubo, sino ahora vamos a elaborar un una tetraedro. tetaedro, ¿verdad? Una pirámide, Ya. con los módulos de ese nodo, ¿no? Entonces, eso ya, Prácticamente son los mismos pasos, profesor, ahí. claro, Pero ya no se hace con 6, sino con 2 hojas. claro, para que salga la pirámide. Ahora vamos a enfocarnos al tema en sí. El tema es un tetaedro regular, que es un poliedro cuya superficie está formado por 4 triángulos equiláteros iguales. Entonces, lo que yo acá te decía, el tetraedro es, tú también me sugerías, decía profesor, ya el tetraedro es porque proviene de su nombre de 4, ¿verdad? 4 caras, por eso tetra. Mm. Ahora, a lo que venía a enfocarlos también en el WhatsApp, regular. ¿Cuándo yo digo que es regular? Cuando sus lados son iguales, ¿ya? Entonces, un tetraedro regular, entonces me están diciendo que los lados son iguales. Y si estamos hablando que un tetraedro es una pirámide y una pirámide está conformado por Mm. triángulos, entonces si los triángulos son de lados iguales, entonces por lógica van a ser un triángulo equilátero. No hay de otra. Entonces, este es un tetraedro regular donde sus caras laterales y su base son triángulos equiláteros, es decir, que tienen la misma medida. Eh, ¿Qué más que decir aquí? No, no hay nada más que decir. ¿Qué más nos enfocamos? En el tetraedro irregular, ¿no? Y lo que yo les preguntaba, si existe un tetraedro regular, ¿existirá un tetraedro irregular? Sí, claro que sí. Claro, hay que enfocarnos de que cuando nosotros llamamos tetraedros regulares, cuando sus lados son Son iguales, es decir, iguales, cuando pero sí hablamos de sus un figuras son triángulo equilátero. diferentes.
Pero el tetraedro irregular, sus lados son diferentes, pero no quiere decir que deje de ser triángulo. Claro que es un triángulo, pero puede ser un triángulo isósceles Isósceles. cuando tiene dos lados iguales o simplemente cuando los tres no son diferentes, Los ¿verdad? escalenos. Escaleno. Entonces, todos esos tipos de triángulos que tendría la forma mi tetraedro se llama tetraedro irregular. Irregular. Y acá hay un tipo de tetraedro trirectángulo, cuando sus tres caras son triángulos rectángulos. Bien, lo que decíamos, el famoso teorema de Pitágoras, ¿no? ¿De dónde proviene el teorema de Pitágoras? Del triángulo rectángulo. Entonces, cuando tiene tres triángulos de caras laterales que son rectángulos, se llama tetraedro trirectangular. Otro modelo de irregular, tetraedro isofacial, cuando sus triángulos, sus tres caras laterales son isósceles, Isósceles. ¿no? Entonces, ahí tenemos dos modelos de tetraedros que no son regulares, sino son irregulares. También vamos a enfocarnos en el área, ¿no? Y en el área que yo también vi que se perdieron un poco, era cómo nosotros vamos a despejar, ¿no? No es necesario, como yo les decía en el Zoom pasado, no es necesario que nosotros lo aprendamos de memoria las fórmulas, porque en algún momento nos vamos a poder olvidar, ¿no? Pero si entendemos la lógica, entonces es mucho más fácil poder llegar a la respuesta. Cuando a mí me hablan de área, área total, lo que se me ocurre inmediatamente es encontrar el área de una cara y de ahí multiplicarlo por 4. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que son triángulos iguales, basta con encontrar el área de un triángulo, va a ser la misma medida que la otra área del otro triángulo. Y de los otros tres Y triángulos. claro, entonces lo multiplico por 4 porque son tres caras laterales y una base, ¿no? Entonces, partiendo de esa lógica, ya entendí. Ah, ya, profesor. Entonces, lo que yo quiero ahorita la lógica partir es encontrar el área de ese triángulo. Muy bien. Ahora enfoquémonos qué tipo de triángulo es. Entonces, si es un triángulo equilátero, quiere decir que sus lados son iguales. Profesor, yo recuerdo que la fórmula es base por altura sobre 2. Sí, está bien. Eso es la fórmula general para todo triángulo del área. Pero en este caso, la altura va a depender mucho de sus lados, porque sus lados son iguales. Y es lo que entraba también el teorema de Pitágoras, porque la altura pues se deriva pues de este teorema de Pitágoras. Y como yo ya les facilité la fórmula del área del triángulo equilátero, que es raíz de 3 sobre 4 por área al cuadrado, por el lado al cuadrado, entonces yo les proponía, bien, ya les dije raíz de 3 sobre 4 por el lado al cuadrado, que ese es el área de un triángulo. Pero ahora quiero saber de todo el tetraedro. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Todo esto, esa misma fórmula, repetirla 4 veces. Ya sería raíz de 3 sobre 4 por a al cuadrado más raíz de 3 sobre 4 por a al cuadrado más raíz de 3 sobre 4 por a al cuadrado más raíz de 3 sobre 4 por a al cuadrado, ¿verdad? Es como decirte Sí. eh, x más x más x más x. ¿Cuánto sería? X a la 4x. 4x, ¿no? De cómo decirte entonces 4 paréntesis raíz de 3 sobre 4 por a al cuadrado, cierro paréntesis. Pero si me percato, 4 por raíz de 3 por a al cuadrado sobre 4. Es como 4 arriba y 4 abajo se Se van a van. anular. Entonces te va a quedar solamente raíz de 3 por a al cuadrado, que en este caso es el lado, ¿no? La arista. Y ya está. Eso es el área total. Entonces, si por ejemplo a mí me dicen, el tetraedro eh, mide su arista 5, encontrar el área total, ¿qué tendría que hacer? La fórmula del área. Ya, el área es área al cuadrado por raíz de 3. Entonces, si el arista es 5, ¿cuánto sería entonces el área? 5 al cuadrado, No, 5 al cuadrado ya, por, por raíz de 3. Raíz ya, ¿y cuadrada esto de cuánto 3. sería?
me va a salir decimal eso. Ya, pero 5 al cuadrado es 25, por raíz de 3 que es 25. 1,7273 creo, ¿no? Entonces, la fórmula sería 25 raíz de 3, ¿no? Y eso sería el área. El volumen. El volumen que no nos, creo que no se nos ha mencionado ahí en el programa, pero el volumen es 1/3 por el área de la base por la altura. Pero el área de la base, ¿quién es? ¿Qué es? ¿Qué tipo de figura es la base? Un triángulo. ¿Y qué tipo de triángulo? Equilátero. Equilátero. Entonces estamos hablando de la misma área del triángulo equilátero. Entonces, el área del triángulo equilátero es raíz de 3 sobre 4 por área al cuadrado. Pero la fórmula es 1/3 por el área de la base por la altura. Bien, pero la altura es lo mismo que decir el arista, no es lo mismo que decir el lado. Entonces reemplazamos 1/3 por el área de la base, que en este caso es raíz de 3 sobre 4 por la arista al cuadrado, ¿no? Y la altura, que es A, ¿no? Y multiplicamos y me va a quedar, a ver, pero hemos obviado algo, la altura. En este caso, la altura ahí sí tendría que variar, ¿verdad? Porque los catetos son iguales, más no la altura. Si el cateto es A y el otro cateto es A, ¿cuánto va a ser la altura? B. Date cuenta, mira, decimos que la hipotenusa es el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado y todo eso raíz, ¿no? Entonces, aquí me están dando ya una altura. En este caso, la altura es raíz de 2 sobre 3 por A. ¿Cómo lo sale eso? Eso sale de los catetos. Como los catetos son iguales, tengo que aplicar teorema de Pitágoras. De tal forma de que en todo esto lo que se resumen es de que el volumen va a ser igual a raíz de 2 sobre 12 por A al cubo. ¿Ya? Entonces, lo que yo debo entender es de que el volumen, cuando a mí me pregunten el volumen de una pirámide, en este caso de triángulos equiláteros, es raíz de 2 sobre 12 por A al cubo, que A vendría a ser el lado. Si sigamos en el mismo ejemplo, si el lado mide 5 y me piden el volumen, ¿cómo tendría que hacerlo? Raíz cuadrada de 2 sobre 12 por 5 al cubo. Por 5 al cubo, que es 125, ¿no? Entonces, eso sería 125 por raíz de 2, que es 1,4142 sobre 12, ¿no? Y aplicas eso y resuelves, ¿no? Y es más, aquí te dice, ¿sabías que los poliedros regulares se conocen también como sólidos perfectos o sólidos platónicos? Se conoce de una antigüedad clásica, aunque le atribuyen a Pitágoras el descubrimiento de un carácter místico, asociándolo a los elementos de filosofía clásica, el tetraedro, el fuego, el cubo, la tierra, al octoedro, al aire, de dodecaedro, los límites del universo, y al icosaedro, al agua, ¿no? Entonces, aquí estos teoremas lo relacionaban mucho Con los elementos de la con naturaleza. de naturaleza. Es más, te cuento, bueno, no sé si tú vayas a estudiar matemática, pero estos matemáticos antes eran considerados filósofos. ¿Por qué filósofos? Porque cuando tenían algún problema, los griegos se iban a la escuela pitagórica y donde estos hombres solucionaban estos problemas mediante la matemática. Y es por eso que ellos lo relacionan mucho con esto de la naturaleza. Es más, también hay un librito que sería bueno que de repente, si no puedas agenciarte, en el YouTube está, se llama El hombre que calculaba. Entonces, este librito te narra cómo un hombre calculaba y daba solución a muchos problemas que se presentaba en
en la vida normal, en la vida cotidiana. Y él resultaba siempre ganando. Y es ahí donde también hablábamos, me acuerdo en una sesión, si no era con ustedes, con primero, sobre el ajedrez, ¿no? Ah, sí, 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 sí. El ajedrez, entonces, ahí en ese librito está todas las historias de eso. Y es así como nosotros acudimos a estos pitagóricos, que fueron los padres de la matemática. Bien, pero además nos estaban mencionando y yo me percaté mucho de que nos hablaban de incentro, nos hablaba también De del circuncentro. circuncentro y también nos Centroide. hablaban del baricentro. Entonces, yo de repente digo, pues quizás ustedes desconocen, ¿no? ¿Qué es un incentro? O quizás no. Entonces, para despejar la duda, le he puesto también acá en las diapositivas. Un incentro proviene de las bisectrices. Tenemos un triángulo, ¿no? Entonces, Ya. veamos, recordemos, ya, entonces me dicen que proviene de las bisectrices. Vamos a la definición de qué es una bisectriz. Bisectriz es aquel línea que corta al ángulo en partes iguales. Ya, profesor. Si el ángulo mide 80, entonces esa línea que va a cortar, ya entonces ese 40, ángulo 40. 40, 40. Entonces, esa línea va a cortar y lo va a dividir en 40, 40. Ese es en un vértice. En el otro vértice también lo va a cortar. Entonces va a ser 40, 40. Entonces va a haber otra línea. Ya son dos líneas, mira. Una que cortó a un ángulo en una esquina y en la otra esquina también lo cortó. Pero estas dos líneas se van a intersectar en un punto, ¿no? La tercera línea, que es el tercer vértice, también lo va a partir al ángulo en partes iguales. Y también se va a intersectar. Entonces, esa intersección que hay en el centro de estas líneas que están cortando al ángulo se llama incentro. Y ahora, ¿por qué se llama incentro? Porque está formando adentro del triángulo una circunferencia, cuyo centro de la circunferencia es el llamado incentro. Por eso tiene el nombre de incentro, porque está dentro de, ¿no? Entonces, eso es el incentro. Nuevamente, hay un triángulo, dentro de ese triángulo hay vértices. Entre esos vértices hay ángulos, cada vértice tiene un ángulo. Hay una línea que ha cortado ese ángulo por la mitad. Entonces, esa línea está cortando el ángulo. Otra línea también está cortando el otro ángulo y otra línea también está cortando el otro ángulo. Pero esas líneas se van a intersectar en un punto. Y ese punto es llamado incentro. Que si usted dibuja dentro del triángulo una circunferencia, pues el centro va a ser igual a ese punto de intersección que están las bisectrices. Y su nombre adopta por eso incentro. Ahora el excicentro. Excicentro es cuando este ángulo está en la parte exterior, ya no está dentro del triángulo. Porque el triángulo, bueno, el triángulo tiene tres vértices, ¿no? Entonces, pero si nosotros trazamos hacia afuera, prolongamos los lados hacia afuera, me va a dar ángulos externos. Y al tener ángulos externos, voy a tener también bisectrices externas. Y esas bisectrices externas también van a partir al ángulo externo en dos partes iguales. Lo mismo que en el incentro, pero afuera ya. Afuera, exacto. Y, y da la casualidad que ahora las circunferencias ya no van a estar adentro del triángulo, sino van a estar Afuera. fuera, ¿no? Entonces, al estar afuera se van a presentar tres ahora, ya no solamente uno. Pero por eso, ¿por qué adentro era uno y afuera son tres? Claro, porque ya al irse hacia al externo, ya cada lado va a tener su misma circunferencia. No es lo mismo que adentro. Adentro solamente había un solo sitio, una sola forma de dibujar la gráfica, la circunferencia. Pero a cambio afuera va a haber tres circunferencias afuera.
y da la casualidad que cada medida del punto del centro de circunferencia hacia el otro punto del centro de circunferencia va a ser la misma longitud. Por eso se llama excentro, excicentro. Y otro dato importante es el baricentro. El baricentro se forma de la intersección de las medianas. Pero ahora, ¿qué es mediana? Mediana es la línea que corta al lado en partes iguales. Ah, ya, al lado me está diciendo. No me está diciendo al ángulo, sino me está diciendo al lado. Si el lado de un triángulo mide 10, entonces va a haber una línea que va a cortar y ese lado va a partir en partes iguales. Entonces ya no va a ser 10, sino ¿cuánto? 5, 5. De igual forma el otro lado. Va a partir una línea, lo va a partir en partes iguales. Mide 12, lo partirá en 6, 6. Sí. El otro mide 8, lo partirá en 4, 4. Y esas líneas se van a intersectar en un solo punto. Y ese punto se llama baricentro. Eso es el aporte que ¿Y el circuncentro, profesor? Circuncentro. El circuncentro ya nos están hablando de mediatrices, que no le he puesto acá en las diapositivas, pero ¿qué es una mediatriz? La mediatriz es la línea perpendicular a la bisectriz. Por ejemplo, si hay un rayo que está partiendo el ángulo en partes iguales, va a haber otro que es perpendicular, es decir, que va a formar ángulo de 90, y de tal forma que también se va a trazar un rayo. Este rayo o esta línea van a existir 3 líneas también que van a formar ángulos de 90. Y ese punto de intersección vendría a ser lo que tú me preguntas. Ahora, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque en las pirámides se forman triángulos. Y al tener triángulos, pues inmediatamente tenemos que hablar también de sus puntos notables, ¿no? De manera de referencia. ¿Por qué, profesor, de manera de referencia? Porque en realidad lo único que nos vamos a centrar es en el estudio del tetraedro, ¿no? Que seguro que la otra semana ya vamos a hablar de la... Octaedro también he escuchado yo. Claro, y nos vamos a encontrar también seguro el área de la cara lateral, área del total, por eso están haciendo sus módulos, ¿no? Como para que después puedan encontrar ustedes mismos el área, ¿no? Entonces, ese es el alcance un poco más adicional acerca de este tema. Agradezco bastante, Efraín, que esté siempre pendiente de mi área. Y tú sabes que acá en el Zoom se aprende un poquito más porque esa es la idea, ¿no? De poder interactuar en este medio. Ahora, yo te reto... Vale, es que se conectan poco nomás. Sí, pues, se conectan casi nadie. Pero lo importante es que, como yo digo, no importa mucho la cantidad, sino la calidad. Y ahora te reto a lo siguiente. Vamos ahora a estudiar lo que yo hacía de manera presencial, exponentes, ¿ya? Es decir, me vas a estudiar, la próxima clase yo te voy a tomar lo siguiente, ¿ya? 2 a la 1 es 2. 2 a la 2, 2 al cuadrado es 4. 2 al cubo es 8. 2 a la cuarta, 16. 2 a la quinta, 32. 2 a la sexta, 64. 3 a la 1, 3. 3 a la 2, 9. 3 a la 3, 27. 3 a la 4, 81. 3 a la quinta, 200, ¿cuánto? 43. 3 a la quinta, ¿cuánto? 729, ¿no? Entonces, tú me vas a memorizar de la 2, de la 3, de la 2 y la 3 nada más. Entonces yo te voy a preguntar, 2 a la 3, 8, 2 a la 4, 16, 3 a la 3, 27, 3 a la 4, 81. ¿Te parece? Entonces, a manera de despedirnos, te voy a tomar como que decirte la tabla, pero ahora en exponentes. Ya, o sea, y cuando me dicen elevado a la tanto, es porque ya... Claro, y si te equivocas, me vas a repetir 100 veces en un rato libre hasta que lo recuerdes. 3 a la 3, 81, 3 a la 3, 100 veces.
y la próxima clase yo te vuelvo a evaluar. ¿Te parece? Para tener un Ya. poco más de agilidad mental, porque a veces no te das cuenta que cuando me dicen 5 al cubo yo digo 125, porque yo ya me adapté, 5 a la cuarta es 125, 5 a la quinta es 1025. 5 a la Así. octava. Ya no, ahí no me, yo me aprendí hasta las 5 a la sexta. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a tener respuestas más sólidas, ¿no? Y de ahí con las raíces también, raíz de 2, ¿no? 1.4142, raíz de 3, igual también, ¿no? Entonces, eso también, esos son ya números que más adelante lo vas a ver en quinto. Irracionales. Algunos que son irracionales y otros que son imaginarios, que eso seguro en quinto también lo van a ver. Y todo eso, ¿no? Entonces, ¿te parece? Estudiamos hasta la quinta, de 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la cuarta, 2 a la quinta. 3 a la 1, 3 a la 2, 3 a la 3, 3 a la 4 y 3 a la quinta. Ya de ahí aumentamos con el 4 y con el 5. Y con el 6, ¿no? Ya con el 6 es la mezcla del 2 y el 3, pero ya, si quieres también con el 6, pero poquito a poquito, ¿te parece? Ya. Muy bien, entonces, Fray. Así quedamos, un gusto, espero que te sigas conectando y haz tus módulos, dile a tu mamita que te ayude. En el caso que no puedas, grafícalo. Yo tengo entendido que también en Word se puede elaborar un cubo ahí en gráfica. Graficado. Claro, si tú no cuentas que de repente tu mamita está ocupada, lo Sí, haces, a veces lo haces ocupado, en a un veces. Word, ahí lo pones la gráfica y me lo envías. ¿Te parece? Ya. Un cubo, un cubo y una pirámide, ¿no? Los Un dos de tris. Sonobe. Claro, una pirámide, perdón, una pirámide con que sus triángulos sean equiláteros, no te olvides. Equiláteros. ¿Sí? Y el cubo de Sonobe también. También, pues, si es que tu mamita ocupada, me lo envías la imagen en Word O y le ya. tomo, o si mi mamá me ayuda a hacer eso, le tomo foto, que le tome foto Claro, al. claro, en tu caso yo entiendo, o sea, si tu mamita está ocupada, ya tú lo puedes buscar, me lo pones en el Word y me lo envías. Y yo ya entenderé de que es tu trabajo. ¿Te parece? Ya. Muy bien, Efraín. O sea, esta semana estamos con geometría, estas semanas. Sí, Esta solamente. semana estamos en geometría. Sí, estamos en geometría. Date cuenta, mira, ya estudiamos datos, que es notación, ya estudiamos también equivalencia, que es Ecuación. ecuaciones, y ahorita Ecuación. estamos estudiando geometría, Estadística también nos estudiamos, estadística. estadística, que es datos. Moda media, mediana, Ajá, desviación. eso se llama gestión de datos. Y la geometría, que ahorita estamos entrando en forma, ¿no? Que se llama competencia de forma. ¿Sí? Y siempre vamos a tener que usar el famoso teorema de Pitágoras. Claro, en la mayoría de este tipo de cosas tenemos que siempre usar el teorema de Pitágoras. Es un gran aporte. Me hubiera gustado que estemos de manera presencial, pero bueno, ya poco a poco. ¿Y qué hubiera hecho usted en geometría en cuarto? ¿Usted qué hubiera hecho en geometría? Hubiéramos hecho de ley el teorema de Pitágoras, porque si no saben usar el teorema de Pitágoras no van a saber. A mí me gusta bastante que se entienda la fórmula, no que se memorice, sino que se entienda. Porque, como te digo, en cualquier momento nos podemos olvidar. Pero si lo sabemos entender, vamos a poder saber llegar a la fórmula. Ya por ejemplo, supóngase que me dan dos catetos, pero un cateto me dan X y otro cateto me dan 7, por ejemplo. Imaginemos que hay dos catetos, ya que sea Ya. uno 5 y que sea otro 2, y me dicen encontrar la hipotenusa. ¿Tú qué tendrías que hacer? 5 al cuadrado más 2 al Dos al cuadrado cuadrado, y todo eso raíz. raíz cuadrada. Raíz Ujú. cuadrada de 5 cuadrado más 2 al cuadrado sería. Sí. También puede pasar el inverso, que me den la hipotenusa y me den un cateto y quiero encontrar el otro cateto. Entonces ahí sería hipotenusa al cuadrado igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Pero como no sé el otro cateto al cuadrado, lo voy a poner X. Ese cateto que está sumando pasa al otro, lo va a restar. Lo hace ecuación. Ujú. La subecuación. ¿No? Entonces, eso sí es importante. Seguro, Dios mediante, ya veamos la programación y ojalá que también se centre un poco en este teorema que es importante. Ya, profesor, mucho. Muy bien, entonces queda la tarea pendiente, Fren. La otra semana empezamos. Ya.
Cuídate bastante. Un abrazo. Nos vemos.